Para proseguir con los ejes temáticos del programa de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, vamos a proseguir con algunos temas que son de interés central para su desarrollo. Sino antes mencionar y hacer referencia que estas clases son simplemente orientadoras y abarcarán aspectos generales que por razones de tiempo no lo podemos profundizar, razón por la cual debemos abocarnos al estudio de estos mismos temas en la bibliografía recomendada. Bibliografía recomendada que está disponible para los alumnos en todos los recursos y en todos los espacios administrados a tal fin. Los pactos preexistentes y el federalismo argentino. Es un tema de gran importancia, sobre todo en el análisis de la construcción de la evolución histórica de nuestra Constitución y de la formación del Estado argentino. Como primera instancia, se torna indispensable definir, establecer qué son para la historiografía institucional argentina los pactos preexistentes. Hemos dicho en otras oportunidades que la construcción del federalismo argentino ha tenido un soporte casi característico que han sido los acuerdos, los pactos, estas relaciones interprovinciales que gestaron una amplia relación para llevar adelante un intercambio y una protección mutua entre las provincias. Pero los pactos preexistentes son instrumentos del derecho público específicos y particulares. No todos los tratados interprovinciales son pactos preexistentes, razón por la cual debemos separar lo que significan tratados interprovinciales que abundaron y fueron numerosos a lo largo de toda la historia constitucional argentina y los pactos preexistentes que tienen una particularidad, una centralidad y un objetivo buscado en forma particular. Los pactos preexistentes surgen en la conceptualización de nuestra doctrina a través de su identificación y su nombramiento en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853, cuando los constituyentes expresan que se reúnen en cumplimiento de pactos preexistentes, de pactos que existieron antes de esa Constitución y ordenaron la convocatoria a un Congreso. Por eso es de fundamental relevancia que la identidad de lo que es un pacto preexistente está fuertemente vinculado con el objetivo que diga ese pacto de convocar a una convención constituyente y también a mantener y procurar la unidad nacional. Dicho esta diferencia entre tratados interprovinciales y pactos preexistentes, sería bueno comenzar a ver qué se entiende por pacto preexistente en los casos en particular. La doctrina ha tenido visiones distintas, interpretaciones diferentes. Algunos, con un criterio muy amplio, consideraban pactos preexistentes hasta algunos tratados internacionales, como lo manifestaba Domingo Faustino Sarmiento. Otros, en cambio, con un sentido más restrictivo, limitaba a los tratados, a los pactos preexistentes, a los tratados hechos entre provincias que de una u otra manera, en forma directa o indirecta, mencionaban o se referían a un Congreso futuro y a la organización nacional. Después tenemos una idea mucho más restrictiva, más limitada, en el cual pactos preexistentes tenemos dos que sobresalen y no podemos dejar de mencionarlos en toda esa
larga lista que va desde 1820 hasta 1853. Estos dos pactos preexistentes son el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852. ¿Y por qué hacemos un anclaje particular en estos dos pactos? Porque estos dos pactos fueron los únicos nombrados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Asamblea Constituyente del 53, y son los únicos pactos que quedaron referenciados en los debates en aquella oportunidad. Razón por la cual, por una cuestión lógica y de antecedente, podemos ver que efectivamente los constituyentes del 53, al referirse de pactos preexistentes, hacían mención en forma directa, por lo menos, y de acuerdo a las actas constituyentes del 53, al Pacto Federal de 1831 y al Acuerdo San Nicolás de los Arroyos de 1852. Ahora bien, por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar los contenidos y la relevancia que han tenido cada uno de los pactos preexistentes que la doctrina enumera o considera como tal. Pero sí se torna indispensable por lo menos conocer una referencia de los dos pactos que impulsaron y adquirieron la relevancia de la construcción futura del Estado argentino. Comenzaremos primero con el Pacto Federal de 1831. Este pacto tiene enormes virtudes. Primero y fundamental, que ha sido el pacto que ha sellado el nacimiento de la conformación de un todo en la Argentina. ¿Por qué? Porque fueron la totalidad de las provincias existentes por aquel entonces que han adherido al Pacto Federal. Si bien han sido 4 primeras provincias las que se reunieron para debatir aquel pacto en 1830, a fines de 1830 y principios de 1831, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, pero van a ser después todas las demás provincias que van a adherir al articulado del mismo. Esto le va a dar un gran soporte jurídico y como una gran red de consolidación en el cual todas las provincias se comprometieron a la organización nacional y también a la unión nacional. Pero para alcanzar este pacto, decíamos, hubieron algunas incertidumbres. Entre las debilidades que tiene este pacto está solamente el eje que analiza la cuestión política sin tener en cuenta la cuestión económica. Va a emerger lo que se va a denominar la Confederación Argentina a través del sistema de pactos de estas provincias, en donde solamente van a tratar la cuestión política dejando de lado, dilatando, casi olvidando la cuestión económica. Pero la cuestión económica no estuvo ausente en los prolegómenos de ese pacto, en las discusiones para alcanzar ese pacto, porque para determinar los artículos aprobados hubo una discusión previa, una importante discusión entre el representante de la provincia de Corrientes reunido en Santa Fe con el representante de la provincia de Buenos Aires, el correntino Pedro Ferré con el porteño Rojas y Patrón. En esta discusión se llevó adelante esa cuestión casi olvidada en el pacto, la cuestión económica. Corrientes exigía la distribución de la renta aduanera del puerto de Buenos Aires, porque lo que recaudaba de Buenos Aires no solamente era de aquella ciudad, de aquella provincia, sino eran de todas las provincias, porque era una renta de derechos de exportación y exportación, de importación y exportación. Esta cuestión va a entrar en debate y en discusión. También llevaba adelante toda una idea de generar algunos aspectos de protección a las economías de las provincias por parte de Ferré, y algo que, desde luego, no estaba predispuesto a conceder la política de Buenos Aires. A raíz de esto, y por la seducción que Buenos Aires va a tener sobre Santa Fe y Entre Ríos, Corrientes se va a separar inicialmente de aquella reunión y se va a aprobar el
Pacto Federal de 1831 tal como conocemos, solamente con la matriz política, sin la matriz económica. El proyecto de Ferré exigía que existiesen otros puertos además de Buenos Aires para recaudar los derechos de importación y exportación. Establecía también la distribución de esa renta entre todas las provincias. Como bien decía Ferré, no podemos consolidar ni tener un federalismo político si no sustentamos un federalismo económico. Vaya paradoja del destino y de la realidad de nuestro federalismo, que aquellos mismos problemas diagnosticados por Pedro Ferré en 1830 hoy están irresueltos en la República Argentina. Otra de las cuestiones fundamentales de este pacto federal va a ser la configuración de una comisión representativa de todas las provincias. Es decir, el pacto ordenaba que se reuniese en Santa Fe una comisión de diputados, de un diputado por cada provincia, para que resolviese las cuestiones de Estado fundamentales: hacer la guerra, declarar la paz, configurar los elementos económicos en general, los derechos de exportación, importación y, por sobre todas las cosas, convocar en un futuro un Congreso Constituyente para que tengamos una Constitución Nacional escrita y de esa manera configurar un Estado diferente. Las cosas no se dieron como estaban planeadas y esta comisión representativa tuvo una breve existencia de algunos pocos meses. Luego se va a diluir para después no convocarse nunca más. Pero el pacto nunca dejó de latir. El pacto de 1831 nunca dejó de tener vigencia. Y eso ha sido rector para la construcción de estas décadas en la Confederación Argentina. El otro pacto de gran relevancia va a ser el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Luego de la caída de Rosas, la figura de Justo José de Urquiza adquiere gran relevancia y el objetivo, como lo manifestaba el pronunciamiento allá en el año 1851, el pronunciamiento de Urquiza en contra de Rosas, en donde ese proceso de conflictividad se levantaba para organizar definitivamente el país. Rosas, al ser destituido, decíamos, aumentaba la influencia y el poder de Urquiza, y Urquiza necesitó organizar inmediatamente el país, o por lo menos eso exigían las provincias. Pero ¿cómo hacerlo? Inmediatamente va a llevar y convocar a las provincias comprometidas originariamente en aquella cruzada contra Rosas, que firmasen sus representantes el protocolo de Palermo. Pero era necesario el compromiso de todas las provincias para llevar adelante una convención constituyente. Ahí, en ese instante, va a surgir la genialidad de Juan Gregorio Pujol. Pujol, que posteriormente va a ser gobernador de la provincia de Corrientes. En aquel momento, en 1852, Pujol estaba trabajando, estaba vinculado fuertemente con Urquiza y le plantea, lo convence a Urquiza, diciendo que el único instrumento existente y está todo armado para que se convoque una convención constituyente, y el soporte de esa convención es el Pacto Federal de 1831. Un pacto que está en vigencia, un pacto que no necesita una ratificación. Entonces le acerca la idea Pujol a Urquiza diciéndole: general, convoque a los gobernadores de provincias. Son estos quienes deben fijar las pautas para que se establezca el próximo Congreso Constituyente y así tengamos una constitución escrita definitiva. Y así fue. Para 1852 surge esta iniciativa, se reúnen los gobernadores de provincia en San Nicolás de los Arroyos y van a firmar el pacto que va a dar origen, el acuerdo que va a dar sostén a la Convención Constituyente de 1853 a reunirse en Santa Fe.
Este acuerdo San Nicolás de los Arroyos fijará las pautas, establecerá la representatividad de las provincias ante la Convención Constituyente, fijará que la representatividad será por provincia, no por habitantes. Cada provincia en su naturaleza jurídica es igual a otra, razón por la cual todas tendrán la misma representatividad, 2 diputados constituyentes por cada una de ellas. También fijará las pautas y reglamentará cómo iban a ser las reuniones. Establecerá también que se reunirá en Santa Fe, que los diputados no podrán llevar instrucciones, ya que deben estar imbuidos en un espíritu de nacionalidad y poner la construcción de lo nacional ante de lo local. También fijará fueros y establecerá pautas para llevar adelante aquella convención. Y así fue reunida esa convención a raíz del acuerdo San Nicolás de los Arroyos. Va a existir por primera vez una constitución representada y aceptada por todas las provincias y por todos los argentinos. Para terminar esta idea de pactos preexistentes, entonces se torna indispensable y necesario diferenciarlo, en síntesis, en los tratados interprovinciales, que no son pactos preexistentes, y los pactos preexistentes en sí, que son aquellos necesarios, imprescindibles, que se toman como antecedente a la Convención Constituyente de 1853. Ahora bien, en la Constitución que nos rige, se habla de pactos. El artículo 31, el artículo 121 habla de pactos. Pero no son los pactos preexistentes a la Convención del 53. Son los pactos que lograron e hicieron posible la incorporación de Buenos Aires al cuerpo de la Confederación Argentina en 1859. Y eso se dio a través del Pacto de San José de Flores. En este pacto, Buenos Aires va a condicionar su ingreso a la República Argentina aceptando la Constitución y proponiendo reformas si así lo consideraba necesario. Y así fue que se llevó adelante, después de este pacto de San José de Flores, con la primera reforma de 1860. ¿Y cómo podemos determinar, catalogar, definir a este pacto de San José de Flores si no es un pacto preexistente a la Constitución del 53? Lógicamente no lo es, porque tuvo su existencia posterior a aquella Constitución. Pero sí es un pacto de existencialidad de la República Argentina. ¿Por qué? Porque con ese pacto, aunque no sea preexistente, es un pacto que dio existencialidad a la Argentina actual, a la República tal como entendemos, porque con este pacto Buenos Aires se incorpora a la Argentina y tiene la identidad en la cual hoy conocemos nuestro país. Dicho esto, tenemos la claridad, por lo menos conceptual, de lo que podemos entender como pacto preexistente. Y para mayores datos, señores, debemos abocarnos a la bibliografía especializada que recomendamos en la cátedra.